¿Una fuga reparada puede provocar una explosión masiva tiempo después? Los parches superficiales en gasoductos ocultan fallas sistémicas. Descubre cómo la operación moderna transforma cada incidente en un análisis de causa raíz, eliminando amenazas mediante inspección avanzada y trazabilidad. Una soldadura ignorada destruyó San Bruno en 2010. Este desastre en un gasoducto demostró que reparar superficialmente sin investigar genera explosiones masivas. Para evitar esto, la operación y mantenimiento debe convertir cada fuga en una oportunidad para eliminar su causa raíz. Cuando una pérdida reaparece en una válvula o un tramo corroído, el equipo necesita comprobar el patrón y evaluar la amenaza. Separar un evento aislado de una condición repetitiva evita intervenciones inútiles y salva vidas. Identificar el patrón es apenas el inicio. Y cuando una fuga revela un problema mayor, el Diplomado Implantación de Confiabilidad Operacional y Gestión de Mantenimiento en el Sector Industrial de Enspener Academy te ayuda a identificar causas raíz, reducir fallas y optimizar decisiones. Inscríbete hoy. Ahora veamos cómo inspeccionar cada daño con precisión. Aplicar la misma técnica de inspección oculta fallas letales. La inspección de gasoductos no debe usar una lista fija, sino seleccionarse según el mecanismo sospechado. Para pérdidas de pared se prioriza dimensionar espesores mediante ultrasonido o mapeo de corrosión. Para las grietas se requiere caracterizar su orientación utilizando procedimientos END calificados. Adicionalmente, el uso de cámaras infrarrojas de alta sensibilidad permite localizar emisiones en válvulas híbridas sin necesidad de detener la instalación operativa. Tras identificar y medir la falla exacta, intervenir el ducto presurizado sin interrumpir el servicio es el siguiente reto. Apagar un gasoducto genera altísimas pérdidas operativas. Afortunadamente, ciertas situaciones permiten realizar reparaciones en servicio mediante soluciones diseñadas y procedimientos específicos, según la normativa ASMEPCC-2. Las reparaciones compuestas pueden ser temporales o permanentes tras evaluar la presión y temperatura. Una vez restablecida la operación, el monitoreo remoto resulta vital para confirmar la estabilidad técnica y detectar desviaciones. Esta rigurosa trazabilidad evita que una solución temporal permanezca instalada indefinidamente por inercia operativa. Si este análisis técnico te resultó útil, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte con tus colegas. Comenta qué tecnología de inspección consideras más efectiva en la actualidad.